Y hoy vamos a ir al libro de Malaquías. Si me puede acompañar, por favor, al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Pero fíjese cómo cuando el Señor Jesús iba a llegar a la tierra, iba a estar moviéndose en la tierra en aquellos tiempos, cuando Él anduvo por el mundo, cómo el Señor, el Padre, mandó a un hombre a preparar el camino para el Señor Jesús. Y ese hombre, usted sabe quién fue Juan el Bautista. Y este hombre llegó a preparar el camino del Señor y hubo un movimiento profético en ese tiempo, antes de que Jesucristo se moviera en toda la tierra. Pero fíjese que la palabra nos habla acá en las Escrituras que antes del retorno del Señor Jesucristo, ahora en estos tiempos finales en los que estamos, va a haber también un movimiento profético. Y es por eso que vamos a empezar en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Por supuesto, va a ser el profeta Elías en espíritu, que va a provocar un movimiento profético antes que Jesucristo venga. Pero fíjese que todos creemos que la palabra del Señor es verdad, amén. Sabemos que el Señor no miente, Él no es hombre para que mienta. Y porque Él no miente, lo que Él nos habló, lo que Él nos dijo, nos lo dejó por escrito. El hombre que miente no lo escribe, amén. ¿Quién dice amén a eso? No lo escribe porque no quiere que haya prueba de sus mentiras. Pero el Señor nos dejó todo por escrito. ¿Por qué? Porque Él no miente, Él dice la verdad. Y por eso es que dice en el verso 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Verso 6, puede leer conmigo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Sabemos que en estos últimos tiempos el corazón de los padres regresará a los hijos, lo hemos escuchado constantemente, amén. Y dice, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero fíjese que aquí está hablando de una restauración en el ámbito familiar. El Señor va a restaurar esas familias que han estado quebrantadas, que han estado separadas, donde los hijos no quieren saber nada de los padres y los padres tampoco quieren saber nada de los hijos. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo, Satanás, ha hecho su trabajo y muy bien hecho, ¿verdad? Entonces ha puesto división. Pero el Espíritu del Señor, lo que el Señor hace siempre es para poner unidad, para unir familias, para unir matrimonios, para unirnos y hacernos hacer su voluntad. Y por eso es que dice en el verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¡Qué bendición! ¡Qué grande bendición! Pero eso nos muestra que el Señor va a mandar al profeta Elías, el espíritu del profeta Elías, antes de la venida del Señor. O sea que va a haber ese movimiento profético que yo le hablaba. Y fíjese que si vamos ahora a Mateo capítulo 24, puede ir conmigo por favor, vemos que leímos Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a ir a el capítulo 24 de Mateo y vamos a ir al verso 11. Y dice en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya habíamos escuchado de eso, amén, que muchos falsos profetas se van a levantar en los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que hacen los falsos profetas? ¿Quién me puede decir algo? Los falsos profetas vienen a engañar. Y si es posible, engañan al pueblo de Dios. Vienen a mentir. Le voy a decir algo que hace el falso profeta. Viene a trastornar, viene a distorsionar, viene a corromper, viene a pervertir, viene a confundir al pueblo de Dios, viene a abandonar para que abandonemos el comportamiento correcto, viene a torcer, a descarriar,
a traer falsas doctrinas. Bíblicamente se le habla como falsas doctrinas, se le describe como falsas doctrinas, mentiras, falsedades, distorsionar doctrinas perversas. Eso es lo que él hace. Y fíjese que el Señor Jesucristo, acá en el libro de Mateo, el capítulo 24 fue una profecía de parte de Jesucristo hace 2000 años. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿cómo van a ser los últimos tiempos? ¿Qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos? Él profetizó desde ese entonces, porque sabía que en los últimos tiempos iban a venir falsos profetas, falsos maestros. Y por eso es que dice acá, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjese cómo nosotros ahorita en estos tiempos que nos estamos acercando más y más y más a los últimos tiempos, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque estamos ya más cerca a que todo este movimiento de falsa profecía, de falsos profetas, se levanten y que van a querer venir a engañarnos aún a nosotros, a los que estamos en Jesucristo. Y por eso es que es muy importante el conocimiento de la palabra, que crezcamos en el conocimiento de la palabra, que sepamos la palabra del Señor para que nosotros podamos descifrar quién es realmente un buen profeta, un verdadero profeta o un falso profeta. El Señor en su palabra no nos dijo que creciéramos en el conocimiento de su palabra, el conocimiento de Jesucristo, solo para tenernos entretenidos. No fue así, había un propósito. Si hacemos una línea de tiempo, sabemos que el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces el Señor sabía cómo iba a ser de pesado el futuro para nosotros los que íbamos a vivir en estos últimos tiempos. Y por eso fue que Él desde hace mucho tiempo nos dijo, vendrán falsos profetas. Pero no nos lo dijo como para poner algo más en la palabra, sino para prevención y para que estuviéramos preparados. Si el Señor ya nos habló de eso, ya nos advirtió, quiere decir que ya es culpa de nosotros si nosotros no estamos poniendo atención y alimentándonos de la palabra, poniendo de su palabra, agarrándonos del Señor para estar preparados para estos tiempos peligrosos. La palabra los describe como tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Entonces nosotros, gloria al Señor, Él nos ha capacitado. Si leemos más adelante, vamos a leer en Colosenses, el Señor ya nos transfirió al reino de luz, reino de vida. Entonces nosotros podemos vencer todo eso que se va a levantar, pero tenemos que tener la sabiduría supernatural y esa visión para poder determinar quién es un falso profeta y quién es un buen profeta. Un buen profeta va a hablar todo lo que se alinea a la palabra del Señor, va a decir todo en acuerdo a la palabra del Señor. Pero ¿cómo va a hablar un falso profeta? Va a venir a malinterpretar, va a venir a trastornar, a distorsionar, a corromper, a pervertir y principalmente a confundirnos del buen mensaje que tenemos. Mire qué bendición. Para nosotros en esta iglesia es una gran bendición que estemos en el ministerio de JGLM, porque nos hablan la palabra del Señor pura, nos explican la palabra del Señor, nos enseñan a orar por el enfermo. Amén. Es una de las características de este ministerio, el orar por el enfermo, el orar por el que está oprimido, orar para el que está endemoniado y poder sacar en el nombre de Jesús esos demonios. Entonces, esa es una grande bendición. ¿Por qué? Porque muchas iglesias ya no están predicando nada de eso. Fíjese que en unas iglesias el hablar en lenguas, ellos dicen que es algo diabólico, porque yo lo he escuchado. Hay muchas personas que han dejado de hablar en lenguas. Eso es algo que es bíblico y que sabemos que lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí el falso profeta? Está confundiendo y está pushando al creyente a abandonar el comportamiento correcto y está torciendo el buen mensaje del Señor. Entonces, nosotros, los creyentes, los que estamos en la iglesia, los que estamos buscando del Señor,
tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús. Tenemos que crecer en el conocimiento del reino de luz, porque eso nos va a ayudar a poder distinguir lo malo con lo bueno y seguir lo bueno, seguir lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha instruido desde un principio. Pero fíjese lo lindo del Señor. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 28. Si me acompaña, por favor. Verso 28. Hechos 20, 28. Lo lindo del Señor y lo grande del Señor, lo especial del Señor es que Él siempre nos alerta y siempre nos lo dice antes del tiempo. Él nunca nos ha dejado aquí desarmados, nunca nos ha dejado adivinando lo que va a suceder. Si muchas veces no sabemos es porque nosotros no agarramos la Biblia y no leemos y no escudriñamos. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que escudriñar su palabra. Y es muy importante porque cuando el engañador venga a torcer, a destruir, a abandonar el comportamiento correcto, a descarriar y con falsas doctrinas, nosotros vamos a saber decir no. La palabra del Señor dice esto y esto. Muchos sabemos, nos acordamos cuando Jesucristo anduvo en el mundo, cómo se defendió con la palabra. Todo el tiempo que el enemigo quiso atacarlo, siempre le dijo no, escrito está. Amén. Todo el tiempo se defendió con la palabra. Vamos a ir a Hechos capítulo 20. Versículo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjese el trabajo perfecto que hizo Jesucristo y cómo le costó con su propia sangre el poder poner a la iglesia en el lugar adecuado. Y cómo el enemigo, cómo Satanás quiere distorsionar eso y quiere robarse el trabajo perfecto de Jesucristo. Vamos a ir al verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire qué tremendo. Fíjese acá Pablo hablando, dice que no perdonarán al rebaño. O sea que nosotros tenemos que estar fuertes en el Señor todo el tiempo con una actitud de batalla. ¿Pero cómo? Con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él va a venir a querer devorar al rebaño de Dios. Verso 30. Y de vosotros mismos, mire, esto es muy importante y póngale mucha atención porque esto es clave. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire qué tremendo, porque dice la palabra que de nuestro propio grupo, de nuestro propio rebaño, se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, que vendrán a confundir y a distorsionar la palabra del Señor, a corromper la palabra del Señor. Pero fíjese que algo tremendo acá, siempre en el verso 30 que dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se da cuenta que ya no está hablando del rebaño, está hablando de discípulos. Y los discípulos ya es un grupo que ha avanzado, que ha caminado con el Señor y se ha preparado y ha estado de la mano con el Señor. Ya es un grupo como más arribita. ¿Y qué dice la palabra? Que querrá arrastrar a los discípulos. ¿Se imagina los que no estemos en ese grupo de ya un poquito más avanzados? Le va a ser fácil arrastrar. Entonces, algo también bien importante en el verso 30 y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Si usted se da cuenta ahí dice, se levantarán. No dice que Dios los va a levantar, sino que ellos mismos se levantarán. Se van a autonombrar profetas. ¿Se da cuenta
cómo el profeta, el maestro, tiene que ser levantado con Dios. La palabra del Señor dice que hablaremos, pero que Él pondrá sus palabras en nosotros. Él nos va a bendecir por medio del Espíritu Santo para que hablemos sus palabras. Pero el que se levanta por sí mismo, ese hombre por sí mismo, hablará lo que estábamos diciendo: torcer, descarriar, falsas doctrinas, mentiras, falsedad, distorsionar, doctrinas perversas. ¿Qué dice aquí en el 29? Y dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cosas que confundan a los discípulos del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahorita que estamos en este tiempo? Estamos en los últimos tiempos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Que estamos en los últimos tiempos. La profecía del Señor se ha cumplido, todo se ha cumplido. Entonces, por eso es que estamos leyendo el Salmo 24, que habla que se levantarán falsos profetas, porque vemos la urgencia de hacer al pueblo de Dios darse cuenta los tiempos en los que estamos y lo peligroso que es, porque estos falsos profetas pueden venir a engañarnos aún a nosotros mismos. Entonces, alerta. Es una llamada de alerta de parte del Señor. Y dice en el verso 31, por tanto, escuche bien, por tanto, velad. Velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mire, esta palabra velar es muy importante. No es que estemos toda la noche sin dormir, pero que estemos alertas, que estemos con nuestros ojos y oídos espirituales abiertos, viendo las artimañas del enemigo, para que inmediatamente que reprender en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Amén. Porque eso es lo que nosotros los creyentes tenemos que hacer. El Señor no nos dejó desarmados, nos dejó con el nombre de Jesucristo, nos dejó con el Espíritu Santo, nos dejó con el nombre de Jesucristo para que en Él nosotros pudiéramos echar fuera y pudiéramos ser libres de todo ataque del enemigo. Vamos a ir por favor a Segunda de Pedro capítulo 2. Si me acompaña a Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hello, entre el pueblo. O sea que entre el mismo pueblo hay falsos profetas. Fíjese que yo me admiraba mucho esta mañana y decía: Señor, gracias, porque cada vez que yo voy a compartir algo que yo sé que va a ser de bendición para muchos, el enemigo empieza como a querer susurrar: ese mensaje no está bien, ese mensaje lo deberías de cambiar, y cositas así. Y esta mañana el hermano César hablaba y compartía con nosotros cosas como esto de falsos maestros, y nos decía cómo tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo. Y yo dije: Señor, aleluya, gloria a Dios. Ese eres tú, Señor, confirmando que el mensaje va a ser de bendición. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahí vamos nuevamente, para destruir, para corromper, para torcer, para confundirnos y para engañarnos. Entonces es muy importante que pongamos atención a eso. Y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjese que, si usted se da cuenta, hay muchos ministerios, muchos movimientos que comienzan y que se ve que va a ser todo muy bien, y empiezan a hablar sus enseñanzas de mentira, sus enseñanzas de engaño, torciendo la palabra del Señor, tergiversando el mensaje del Señor, y ¡pum!, de repente ya no están, porque no fueron levantados por Dios, porque no fueron nombrados profetas de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vienen con engaño, vienen y ellos mismos se autonombran, ellos mismos se llaman profetas, y ellos mismos
hacen sus propias palabras y empiezan a profetizar cosas que aún el pueblo se da cuenta que no es de Dios. Y ¡pum!, se desvanecen, no prosperan y no siguen en muchos casos. Lamentablemente en otros casos sí. Y mire, es bien triste. Yo acabo de ir a Guatemala y me da tanto pesar en mi corazón ver una iglesia que empezó tan bien. Mi mamá y mis sobrinos iban ahí, mis sobrinos tocaban, ellos son de alabanza, y ahí crecieron en esa iglesia. Llegó un mal profeta y empezó a indoctrinar al pastor y a todas las ovejas. Y ahora, mire, la iglesia es inmensa, es como de una cuadra de grande, es grandísima. Pero el pastor tiene 6 mujeres y él dice que es correcto, que está bien, que es bíblico. Se da cuenta cómo ahí confirmamos que pueden los discípulos, los hijos de Dios, ser confundidos y ganados en engaño. Mi mamá tuvo que dejar de ir a esa iglesia porque la iglesia totalmente se perdió y se fue con las malas enseñanzas del falso profeta. Pero por eso nosotros ahorita en estos últimos tiempos tenemos que estar atentos y tener nuestros oídos espirituales abiertos y corroborar con la palabra. Siempre tenemos que confirmar con la palabra que lo que nos están enseñando es verdad y que es bíblico, porque de lo contrario pueden traer engaño a nuestros corazones. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 y 2. Capítulo 13, versículo 1 y 2. El que lo tenga diga amén, por favor. Y dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Verso 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Número 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjese que la palabra del Señor constantemente nos está hablando de falsos profetas, constantemente nos está alertando. ¿Por qué? Porque sabía que iba a suceder. Pero mire, el Señor a quien quiere levanta. El Señor a la hora que Él quiera, Él levanta al que Él quiere levantar. Dios es bueno, Dios es grande. Mire, el nombre de Isaías, profetas en la palabra del Señor, Isaías significa Jehová salva. Y Jeremías significa Jehová levanta. Porque Dios es el que levanta. Dios es el que nos ayuda y Dios levanta al oprimido, Dios levanta al que esté triste, Dios levanta a quien Él quiera levantar. Pero ¿qué dice la palabra? Que vendrá el Espíritu Santo y pondrá sus palabras en nuestra boca. Entonces, no es algo que nosotros realmente hacemos, lo hacemos por medio del Espíritu Santo que fluye en nosotros. ¿Para qué? Para traer la palabra pura, las palabras del Señor, las palabras de nuestro Dios, no mala enseñanza ni confusión. Mira, ahorita hay mucha confusión en el mundo. Usted se da cuenta, el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar y quiere devorar la vida de los niños desde bien pequeños, trayendo confusión. Y esas son puras malas enseñanzas de parte del enemigo. ¿Por qué? Eso no se veía hace un tiempo. Si usted se da cuenta, eso no se veía hace un tiempo, porque los tiempos ahorita están cerca al retorno del Señor Jesucristo. Y entonces Él sabe que su tiempo es corto y anda como león rugiente. Pero ya leímos que puede engañar aún a los discípulos. Entonces, estemos nosotros alerta. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 5, verso 36. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, papá. Bendecimos tu nombre, Señor, y te alabamos, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Capítulo 5, verso 36.
Y dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Mire, Teudas quería ser alguien y quería engañar al mundo diciendo que él era grande. Y dice, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos queremos autollamar, cuando nosotros queremos ponernos en la posición, pero no tenemos realmente el uso del Espíritu Santo, no estamos predicando la palabra pura, todo se deshace y se disuelve. Yo le decía hace un momentito, ¿se acuerda? Que hay muchos movimientos, muchos ministerios que se levantan, pero no llegan a nada, porque no vienen con palabra de parte de Dios, sino palabra de hombre, enseñanza de hombre, tergiversando la palabra del Señor. Y en el verso 37 dice, después de este se levantó Judas, el Galileo. Este no es Judas el que traicionó a Jesucristo, este es el otro Judas. En ese tiempo ya el Judas que traicionó a Jesucristo ya se había ahorcado, se había colgado. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Fíjese cómo el no hacer la voluntad del Señor trae un precio. El precio del pecado es muerte, dice la palabra, amén. Todos estamos de acuerdo con eso. Y fíjese cómo el llevar al pueblo de Dios por el lugar equivocado, no conforme la palabra del Señor, no en base a la palabra del Señor, trae un precio consigo. Y mire lo que dice aquí. Llevó a mucho pueblo consigo, pero pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ese movimiento fracasó, ese ministerio fracasó. Verso 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mire, más claro ahí ni el agua. Dice que si es algo de los hombres, no de Dios, se desvanecerá. Estamos en este ministerio, amén. Este ministerio tiene muchos años. Mira, a mí me impresiona mucho el testimonio del hermano César, de cómo el Señor lo trajo para acá, cómo el Señor le habló al hermano Corey y él lo llamó. O sea, se da cuenta cuando el Señor quiere levantar a alguien, cuando el Señor quiere poner a alguien a hablar sus palabras por medio del Espíritu Santo, pero no lo que nosotros queremos hablar. Y dice en el verso 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Cuando es algo de Dios y queremos destruirlo, estamos luchando contra Dios. Y mire qué tontería, ¿verdad? Contra Dios nadie puede. Dios es omnipotente, Dios es grande, Dios es poderoso y Él todo lo puede hacer. Entonces, contra Él realmente no podremos. Tenemos que nosotros estar agarrados de la mano del Señor, buscando del Señor, creciendo en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento del reino de Dios, para estar equipados, para imponer manos sobre el enfermo, para libertar al cautivo y hacer la voluntad del Señor. Es una consecuencia de tener el Espíritu de Jesucristo. La palabra dice que Él plantará en nosotros el Espíritu de su Hijo. Amén, lo tenemos y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, por consiguiente, vamos y oramos por el enfermo. Sanamos en el nombre de Jesús. Declaramos sano al enfermo en el nombre de Jesús, porque es lo que la palabra dice que debemos de hacer, que tenemos que nosotros orar por el oprimido. Y esa es una buena enseñanza porque es bíblica, es palabra del Señor. Esas son las palabras que el Señor pone en nuestro corazón para compartir con otros. Pero vemos que esos ministerios que se levantan con palabra de hombre fracasan, no siguen adelante, no pueden llegar a nada. ¿Por qué? Porque no tienen el respaldo del Dios del Omnipotente. Hechos capítulo 5, verso
del 12 al 16. Dice, aquí nos está hablando de muchas señales y maravillas. Ya estaba hablando de imponer manos sobre el enfermo, de orar por el que está oprimido, por el que está deprimido, por el que está oprimido por el enemigo. Entonces vamos a leer. Dice, por la mano de los apóstoles, ¿qué apóstoles son esos? Buenos apóstoles, que realmente se guiaban por la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Verso 14. Y los que crecían en el Señor aumentaban más. Mire cómo la bendición, cuando está la palabra del Señor, cuando es por medio del Espíritu Santo, mire la bendición, se agregaban más y crecía el movimiento. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. O sea que lo que nos enseña este ministerio de orar por los enfermos para que se sanen es bíblico, amén. Es palabra del Señor. Qué bendición, estamos más que bendecidos por la buena enseñanza que tenemos. Y dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya, gloria a Dios. Yo nunca he leído en la palabra que diga que no eran sanos. Todo el tiempo dice, y todos fueron sanos. Cuando Jesucristo anduvo por el mundo, que oraba por muchos, eran multitudes, todo el tiempo dice, y todos fueron sanos, todos fueron sanados. Es la voluntad de nuestro Padre. El Señor no nos dejó aquí para estar enfermos, para estar oprimidos, sino nos dejó aquí para estar en victoria. ¿Para qué? Para que sigamos con el Evangelio de Jesucristo y que muchos más puedan venir al reino de Dios. Ese es el propósito, que testifiquemos acá sobre la tierra del poder de Dios. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, verso 3. Aleluya, gloria a Dios. Capítulo 2, verso 3. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil que tengamos que ver que todos son superiores a nosotros, pero fíjese que es la voluntad del Señor, que no nos vanagloriemos, que no pensemos grande de nosotros mismos, que dejemos que otros vengan y hablen bien de nosotros. Que no seamos presumidos, en otras palabras, de lo que somos. Y dice en el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aleluya, gloria. Ese es el amor del Señor. El Señor quiere que caminemos en amor y que seamos como Él, imitadores de Él. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjense que Cristo Jesús no se aferró, oh, yo soy como Dios, yo soy el Hijo de Dios. Él no anduvo por el mundo diciendo, no, mire, yo sí lo puedo hacer porque yo soy el Hijo de Dios. Si quieres recibir algo, aquí estoy yo, el grande. No, Él nunca se aferró a eso. Todo el tiempo anduvo con humildad. Todo el tiempo dijo, escrito está, y todo el tiempo explicó que hacía por el poder de su Padre que había sido cedido a Él. Entonces, con esa misma humildad nosotros tenemos que andar aquí sobre la tierra sin contienda. Le voy a dar el significado de vanagloria. Vanagloria es orgullo injustificado, jactancia sin base,
es gloriarse uno mismo, es alabanza sin medida a sí mismo, es deseo desordenado al prestigio, a la fama, el aplauso y la admiración de los demás. Y lo opuesto de vanagloria es humildad. Y el Señor Jesucristo a nosotros todo el tiempo nos mostró humildad cuando Él anduvo por el mundo. Él no quiere falsos profetas. Él no quiere que nosotros mismos nos levantemos y digamos, yo soy fulano de tal. No, Él quiere humildad y que pensemos en otros. Mire, realmente el trabajo de profetas, apóstoles, pastores es trabajo. Es bastante trabajo y es pensar en otros y es trabajar para otros. No es realmente para lucrar. Ahorita en estos tiempos vemos que en la televisión llame y mande una ofrenda ahorita y ahorita se va a sanar, o mande tanto y le va a recibir un milagro. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Yo nunca he leído, yo leo mucho la palabra y digo, ¿dónde dice que hay que mandar tanta cantidad para recibir un milagro? En ningún lado yo veo. Sí es cierto que tenemos que dar el diezmo, que es bíblico, pero no dice todo lo que ahora estamos viendo en estos últimos tiempos. Ahí vamos de vuelta al mensaje distorsionado, al mensaje de engaño y a los falsos profetas, lamentablemente. Y mire lo que la palabra dice, que pensemos en otros, que pensemos en alto de otros, que son hasta mejores que nosotros. Ese es el amor de Cristo, ese es el amor del Señor y ese es el diseño que Él quiere realmente para su reino, que lo hagamos conforme su voluntad y como Él lo hizo en aquellos tiempos. Vamos a ir ahora a Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Voy a tratar de apresurarme. Capítulo 18, verso 18. Y dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Ahí vamos, el Señor nos está confirmando. Y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo mandare. Es el Señor el que va a poner las palabras en nuestra boca. Cuando es un profeta levantado por Dios, cuando es un profeta realmente verdadero, bueno de parte de Dios, Él va a poner las palabras en nuestra boca, Él va a poner lo que Él quiere decir, porque el Señor siempre quiere dar palabra de motivación, palabra de bendición, palabra que nos ayude a seguir adelante, palabra que nos muestre su amor y su cuidado para nosotros. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Por eso es que Él dejó clasificado su reino por profetas, evangelistas, pastores, para que dieran cuidado a su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y tenemos que estar cuidados y tenemos que estar enseñados por otros, amén. Pero conforme su diseño, como a Él le agrada, poniendo Él sus palabras. Leámoslo nuevamente, 18:18, Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. No lo que nosotros queremos hablar, sino lo que Él quiere hablar. Amén. Hay mucho de parte del Señor, mucho que Él quiere decir, pero tiene que ser conforme su palabra, en alineación y en acuerdo a su palabra. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Si me acompaña, por favor, Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Y dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos sigue confirmando? Tenemos que probar los espíritus, si es realmente de parte de Dios o si es del enemigo. El Señor nos alertó
desde los tiempos antepasados, para que lo pusiéramos en práctica en estos tiempos, especialmente ahorita, cuando vemos que el retorno de Jesucristo está a la puerta. Tenemos que nosotros agarrarnos de su palabra, tenemos que escudriñar y decir, esto no es de Dios. La palabra de Dios dice esto y esto y esto, y esto no va en acuerdo a lo que yo leo en la palabra, entonces lo desechamos y lo tiramos. Amén. Verso 4, versículo 1, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Se da cuenta cómo el Señor no miente y por eso lo dejó todo por escrito. Hechos capítulo 8, ya para ir terminando, verso 9. Hechos capítulo 8, verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Se da cuenta cómo cuando no son personas levantadas por Dios, tienen que hacerse grandes, tienen que autollamarse grandes y llamar la atención de las personas para poder ser escuchados. Pero cuando el Señor pone sus palabras en nuestra boca, no necesitamos de estar gloriándonos y vanagloriándonos, porque el Señor tiene poder. Y su palabra, dice la Escritura, que es como una espada de doble filo. Amén. Y entonces, verso 9 nuevamente. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Verso 10. A este oían atentamente todos. Mire qué peligroso y qué tremendo. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire qué tremendo. Se da cuenta cómo el enemigo puede engañar aún grandes y pequeños. Y mire la expresión de ellos en ese tiempo. Este es el gran poder de Dios, cuando que no era nada de parte del Señor. Verso 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aleluya, gloria a Dios. Y dice en el verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire, siempre que es un buen profeta, siempre que es algo de parte de Dios, va a haber un buen resultado. Vamos a ver las señales y vamos a ver los milagros, porque el poder de Dios está con ese profeta. No es mala enseñanza, es de parte de Dios, y Dios ha puesto sus palabras en esa persona. Por lo tanto, en estos tiempos yo quiero realmente motivarlo a que tenga sus ojos y sus oídos espirituales atentos y ver que realmente están enseñando. Tenemos que nosotros cuidar nuestro corazón y cuidar nuestro caminar en el Señor, amén, porque el tiempo está cerca y tenemos que estar fuertes haciendo la voluntad de nuestro Señor. Pero creo que voy a terminar aquí y vamos a orar para que el Señor